This is WRN 107.1 FM. Éxitos Miami. HD2. Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 2 de abril. Miércoles 2 de abril del año 2025. Y en este momento usted está viendo en conexión por TVB Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, 2 de abril, es el disco de San Francisco de Paula. San Francisco de Paula. Hoy es miércoles 2 de abril. San Francisco de Paula, San Afiano, San Domingo de Tuoc, San Abundio de Como. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que continúa la luna creciente en Géminis para el día de hoy. Luna de comunicación, luna para difundir ideas. Es excelente para todo aquel que quiera dirigirse al público. Buena, evidentemente, para comunicadores, también para anunciantes y publicistas, para líderes religiosos, sacerdotes, pastores, imanes. Buena también, por supuesto, para políticos, para todo aquel que quiera dirigirse al gran público. Pero atención, la dispersión está en el ambiente y es también luna de sofistas, así que cuidado con lo que usted vaya a difundir y con lo que vaya y con el mensaje que vaya a recibir. Así que tenemos para el día de hoy la luna creciente en Géminis, el sol en Aries y todavía Mercurio retrógrado este miércoles 2 de abril. El 2 de abril de 1513, Juan Ponce de León reclamó la península de Florida para España, siendo el primer europeo en llegar a esta península, nuestra península. El 2 de abril de 1792 se aprueba la ley de la moneda en los Estados Unidos y se crea el dólar hasta el sol de hoy. El 2 de abril de 1949, en plena Guerra Fría, se aprueba el texto de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que será firmado 3 días después. Tratado que sigue vigente hasta el sol de hoy, en medio de polémicas, claro está. El 2 de abril de 1982, Argentina, bajo el mando de la dictadura militar, invade las Islas Malvinas y se inicia así la Guerra de las Malvinas, una guerra que no fue declarada oficialmente entre Argentina y el Reino Unido. Duró 10 semanas y al final, pues, las Malvinas quedaron en posesión del Reino Unido y cayó la dictadura argentina. El 2 de abril del año 2005 murió Karol Wojtyła, Juan Pablo II, de 84 años. El Papa polaco fue fundamental en el fin del comunismo. Fue canonizado en abril del 2014 por el actual Papa Francisco. Así es que cuando hablamos de Juan Pablo, hablamos de San Juan Pablo II. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con el economista José González para abordar con él lo que el presidente Donald Trump ha llamado el Día de la Liberación. Hoy entran en vigor los aranceles, ya veremos qué anuncia el presidente y después, como han dicho, vendrá la guerra. En Bogotá vamos a conversar con el periodista Roberto Denis de Armando.info. Han transcurrido 2 años del escándalo del PDVSA Cripto, Tarek El Aissami, su comidilla de allegados, ladrones, corruptos, en fin, y poco sabemos no solo del estado de ellos, sino poco sabemos de los miles de millones de dólares que desaparecieron. Vamos a conversar también con Marta Tineo, defensora de derechos humanos. Ella es directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Rocío San Miguel la iban a llevar a la audiencia finalmente de su juicio y se suspendió, ¿saben por qué? Por ahorro de energía. Como hay un control de energía en Venezuela, pues dijeron no hay audiencia. El foro de hoy lo vamos a dedicar a ese tema tan complicado que es la adolescencia, a propósito de la serie británica tan interesante que está ahorita batiendo récords, precisamente adolescencia. Este foro lo vamos a abordar con el psiquiatra Luis Madrid y con el psicólogo clínico Esteban Romero. En El Salvador vamos a conversar con Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico. Con ella vamos a tocar el caso de Kilmer Ábrego García, un ciudadano salvadoreño, padre de familia, vivía en Maryland, tenía estatus legal protegido precisamente porque era perseguido por las maras salvadoreñas y aún así fue deportado a El Salvador. El ICE ha reconocido que fue un error, pero lo increíble es que el gobierno del presidente Trump dice que no lo pueden reclamar, no pueden hacer ya absolutamente nada. Vamos a conversar con el doctor José Luis Orella, profesor de la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Lo increíble, se rearma Alemania. Desde 1945 Alemania no había, tratando de borrar su terrible pasado, la Alemania fue la que ocasionó 2 guerras mundiales en definitiva, pues Alemania ha vuelto a armarse, hay ejércitos alemanes ya fuera del territorio alemán por primera vez desde 1945, esto a raíz de todo lo que está planteado en Europa, la eventual alianza del presidente Trump con el presidente Putin, los cambios que ha habido en la geopolítica europea. Y vamos a cerrar con Nariuska Monsalve. Ella es una cantante de mucho talento, pero es también maestra de música para niños y va a dar un concierto, Las historias que te quiero cantar, bajo la curaduría de Héctor Molina de C4 Trío, y va a dar un concierto muy bonito estos próximos días. Esa pues la agenda que te hemos preparado para el día de hoy. Vamos entonces con nuestro editorial. He leído en El País de Madrid con la firma de Manuel Ancede: 2 millares de los mejores científicos del mundo denuncian el peligro real de Trump. El sistema de ciencia está siendo destruido. Más de 1.900 miembros de las academias científicas estadounidenses, la élite mundial de sus disciplinas, han firmado una carta abierta en la que denuncian el peligro real que supone el ataque sistemático contra la ciencia, encabezado por el presidente Donald Trump. El texto dice: tenemos creencias políticas diversas, pero estamos unidos como investigadores en la defensa de la independencia de la investigación científica. Enviamos este SOS como una advertencia clara, a saber, el sistema científico del país está siendo destruido. La administración está imponiendo la censura, destruyendo nuestra independencia. Están utilizando órdenes ejecutivas y amenazas financieras para manipular qué estudios se financian o publican, cómo se comunican los resultados y qué datos pueden ser accesibles para la población. La administración está bloqueando investigaciones sobre temas que considera cuestionables, como el cambio climático, o cuyos resultados no le agradan, en temas que van desde la seguridad de las vacunas hasta la economía. Algo interesante. Esta carta no cita directamente a Elon Musk, pero sí lamentan los tijeretazos brutales del departamento que dirige el señor Musk, el DOGE. Leo que los 2.000 científicos que firman esto denuncian el clima de miedo que se ha apoderado de la comunidad científica en los Estados Unidos. Cito textualmente de la carta: hay investigadores temerosos de perder su financiación o su estabilidad laboral, que están eliminando sus nombres de sus publicaciones.
abandonando estudios y reescribiendo solicitudes de subvención y artículos para omitir términos científicamente precisos, como cambio climático, que las agencias financiadoras han comenzado a señalar como problemáticos. El daño al sistema científico de nuestro país podría tardar décadas en revertirse. Hacemos un llamamiento a la administración para que detenga su ataque sistemático contra la ciencia en los Estados Unidos y urgimos al público a unirse a este llamamiento. La voz de la ciencia no debe ser silenciada. Todos nos beneficiamos de la ciencia y todos perderemos si se destruye el sistema científico del país. Fin de la cita. No olvidemos que durante largas décadas Estados Unidos ha estado a la vanguardia de la investigación científica y académica en el mundo. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes aquí en Conexión. A las 9:14 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El senador demócrata Cory Booker de Nueva Jersey rompió el récord del discurso más largo en la historia del Senado, al mantener la palabra día y noche para denunciar las políticas de la administración Trump. El demócrata comenzó a hablar a las 7 de la noche el día lunes y afirmó que mantendría la palabra hasta que físicamente le fuera posible. Cito: he escuchado a personas de todo mi estado y de hecho de todo el país pidiendo a los congresistas que hagan más, que tomen medidas que reconozcan la urgencia, la crisis del momento. Eso dijo el senador Booker en un video publicado en redes sociales, justo después de tomar la palabra. Vuelvo a él. Por eso, creo que todos tenemos la responsabilidad de hacer algo diferente, de causar, como dijo John Lewis, buenos problemas. Y eso me incluye a mí. Fin de la cita. El discurso del demócrata abarcó una amplia gama de temas, como la atención médica, la seguridad social, la economía, la libertad de expresión, la educación y la política exterior. Vuelvo a citarle: en tan solo 71 días el presidente ha causado un daño tras otro a la seguridad de los estadounidenses, la estabilidad financiera, los cimientos de nuestra democracia y cualquier sentido de decencia común. Estos no son tiempos normales en nuestra nación y no deberían ser tratados como tales en el Senado de los Estados Unidos. Esto no es un asunto de derecha ni de izquierda, esto es un asunto de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso dijo al acercarse a batir el récord. Este no es un momento partidista, es un momento moral. ¿Cuál es su postura? Al superar el récord a las 7:19, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, le pidió que se diera el paso a una pregunta. ¿Sabe que acaba de batir el récord? ¿Sabe lo orgulloso que está este caucus de usted? ¿Sabe lo orgulloso que está Estados Unidos de usted? Le preguntó el líder demócrata, lo que provocó un aplauso de sus colegas y del público en la galería. El senador finalmente cedió la palabra a las 8:05 de anoche, después de 25 horas y 5 minutos grabando su nombre en los libros de historia del Senado. Los republicanos mantuvieron ambos escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones especiales de Florida, mientras se preparan para impulsar la amplia agenda nacional del presidente Donald Trump en el Congreso. El republicano Randy Fine derrotó al demócrata Josh Whale en el 6º distrito de Florida para reemplazar al actual asesor de seguridad nacional, Mike Waltz. En el primer distrito, el republicano Jimmy Patroni superó a la demócrata Gay Valibond para suceder al ex representante republicano Matt Gaetz. Ambos distritos de mayoría republicana fueron ganados por el presidente Trump en noviembre. La victoria refuerza el margen de los republicanos de 220-213 en la Cámara de Representantes. Y en Wisconsin, los demócratas ganaron una contienda por la Corte Suprema Estatal que podría redefinir el mapa de la Cámara de Representantes para 2026. La candidata demócrata Susan Crawford derrotó al exfiscal general republicano Brad Schimmel para obtener un escaño vacante en la Corte Suprema de Wisconsin. Elon Musk invirtió $25 millones en una campaña fallida para elegir a Schimmel. Los republicanos habían advertido durante la campaña electoral
que una victoria de la señora Crawford podría llevar a que la Corte atendiera un caso que podría definir nuevos mapas de la Cámara de Representantes en el estado. Una posible impugnación de los mapas de la Cámara de Representantes de Wisconsin podría representar un problema para los representantes Derrick Van Orden y Brian Steele, ambos republicanos. El mundo se prepara para aranceles estadounidenses de gran alcance antes del anuncio del presidente Donald Trump sobre lo que él ha llamado el Día de la Liberación. Trump ha prometido gravámenes a las importaciones, pero los detalles aún no están claros. La Unión Europea espera un arancel fijo de 2 dígitos para todos los productos, aunque los economistas de JP Morgan advirtieron ayer a sus clientes que no sabemos qué nos deparará el futuro, cita textual. Los aranceles ya están transformando las relaciones globales. Canadá ha declarado que su antigua relación con Estados Unidos ha terminado. La Cancillería alemana busca la independencia de Estados Unidos, mientras que China, Japón y Corea del Sur, rivales de larga data, han acordado aumentar el comercio entre ellos. Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, ya bajo escrutinio por invitar a un periodista a un chat grupal sobre ataques militares en Yemen, presuntamente usó Gmail para gestionar asuntos gubernamentales, incluyendo conversaciones militares, según informó The Washington Post. El uso de Gmail, un método de comunicación mucho menos seguro que la aplicación de mensajería cifrada Signal, es el último ejemplo de prácticas cuestionables de seguridad de datos por parte de altos funcionarios de seguridad nacional, ya bajo presión por la inclusión errónea de un periodista en un chat grupal sobre la planificación de alto nivel de operaciones militares en Yemen. Un asesor de alto nivel de Waltz utilizó el servicio de correo electrónico comercial para conversaciones altamente técnicas con colegas de otras agencias gubernamentales que involucran puestos militares sensibles y sistemas de armas potentes relacionados con un conflicto en curso, según correos electrónicos revisados por The Post. Si bien el funcionario del Consejo de Seguridad de Estados Unidos usó su cuenta de Gmail, sus colegas interinstitucionales usaron cuentas emitidas por el gobierno, según muestran los encabezados de la correspondencia. El expresidente de Costa Rica y ganador del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, declaró que Estados Unidos le había revocado la visa para ingresar al país apenas unas semanas después de criticar al presidente Donald Trump en redes sociales. Cito: recibí un correo electrónico del gobierno estadounidense informándome que habían suspendido la visa que tengo en mi pasaporte. La comunicación fue muy escueta, no explica las razones, se pueden hacer conjeturas. Eso declaró a la prensa Arias. En una publicación en Facebook en febrero, Arias dijo que Trump se comportaba como un emperador romano. Nunca ha sido fácil para un país pequeño discrepar del gobierno de Estados Unidos, y mucho menos cuando su presidente se comporta como un emperador romano diciéndole al resto del mundo qué hacer. En mis gobiernos, Costa Rica nunca recibió órdenes de Washington, como si fuéramos una república bananera. Cita textual para Oscar Arias. Israel anunció hoy una importante expansión de su operación militar en Gaza, que implicará la confiscación de extensas extensiones de tierra a los palestinos con el fin de aplastar y despejar la zona de terroristas e infraestructura terrorista, cita textual. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que la operación implicará una evacuación a gran escala de la población de Gaza, tras lo cual estas áreas serán incorporadas a las zonas de seguridad de Israel. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia aseguraron que están listos para defender los indiscutibles derechos que tiene Venezuela sobre el Esequibo, el territorio de unos 160,000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, y acusaron al chavismo de abandonar esta histórica reclamación. Cito: venezolanos, como gobierno electo tenemos nuestros equipos listos para ejercer la defensa efectiva y responsable de nuestra soberanía nacional. Están integrados por los más competentes y experimentados profesionales en el ámbito legal, diplomático, histórico y militar para representar y defender a Venezuela. Así lo dijeron en el comunicado conjunto.
Ambos líderes opositores expresaron su rechazo, cito, a cualquier opción bélica para resolver este asunto. Además, subrayaron que la defensa de la libertad, la integridad territorial y la soberanía nacional exigen urgentemente la transición democrática ordenada por los venezolanos el 28 de julio, para que el presidente electo pueda dirigir una política exterior seria y responsable que permita avanzar en la legítima reclamación hasta lograr una solución satisfactoria. Fin de la cita. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista en Conexión. Toma nota de este número telefónico. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos, abogada venezolana especializada en temas migratorios. Tiene más de 25 años trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada está licenciada para trabajar los temas migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada, sin costo adicional para ti, va a repicar directamente en la oficina de la doctora Burgos aquí en Miami. Son tiempos muy difíciles los que estamos viviendo, tiempos donde los migrantes pues están como contra la pared, sin entender muy bien lo que está ocurriendo. Es entonces urgente, es perentorio tener la asesoría de una buena abogada en materia migratoria. Y te recomiendo encarecidamente los servicios de la doctora María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:28 de la mañana hacemos contacto con el economista José González. José, muy buenos días. Ha llegado el 2 de abril, el esperado Día de la Liberación, según la designación del presidente Donald Trump. Liberation Day. ¿Liberación de qué, José? ¿Qué está esperando el presidente Trump? Según la perspectiva del presidente Trump, es la liberación de la explotación del mundo entero contra los Estados Unidos. Su posición es que el resto del planeta ha abusado del mercado norteamericano, exportando en exceso e importando poco y teniendo beneficios propios, tarifarios y no tarifarios, que favorecen la exportación y generan que los Estados Unidos no solo tenga un déficit en la balanza comercial, es decir, que importa más de esos países a los que exporta, y que se ha afectado la capacidad de producción de los Estados Unidos, haciéndole un prejuicio a los ciudadanos norteamericanos que dependen del mundo y producen cada vez menos. Es una versión bastante nativista de una situación que realmente la crea los Estados Unidos durante la administración Nixon, después de eliminar el patrón oro, y cuando se crean los acuerdos del GATT en la rueda de Uruguay, se crea la Organización Mundial del Comercio, donde los Estados Unidos se enfoca en la fortaleza del dólar y la preeminencia que le da eso a nivel global, y empieza a convertirse en una economía de servicios y en una economía que consume. En Estados Unidos crecemos porque consumimos, y ese consumo solo se puede expandir si el costo de lo que consumimos se reduce. Y ahí se consolida la globalización. Lo que está tratando de hacer el presidente Trump es revertir y negar esa globalización a través del uso de tarifas. Históricamente, eso no ha funcionado. Pareciera, si uno escucha exclusivamente lo que contienen esas palabras, que el presidente es el presidente de una pobre nación en el tercer mundo, que ha sido explotada por países coloniales más desarrollados, y entonces frente a ellos la liberación supone desatar una suerte de guerra. No ese es el caso, está hablando el presidente del país más poderoso de la tierra, no de ninguna nación tercermundista. Pero el precepto ese de que va a desatar una guerra por la liberación, sí está allí implícito. De hecho, los mercados en el mundo están en pánico porque viene la guerra de los aranceles. ¿De qué
estamos hablando, José? ¿Para qué debemos prepararnos? Los mercados están en un gran estado de ansiedad porque no se ha filtrado ninguna información del plan que va a anunciar el presidente hoy a las 4 de la tarde en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. El Rose Garden solo se utiliza para hacer grandes y simbólicos anuncios. Y sin embargo, la pregunta que nos hacemos todos los operadores de mercado, en lo que el presidente llama el Día de la Liberación y en el mercado se llama The T-Day, el Día de las Tarifas, es si realmente, César Miguel, existe un plan concreto. Y todo parece indicar que salvo que haya una discreción absoluta en la administración Trump, cosa que es difícil de reconocer cuando el asesor de seguridad nacional tenía en su teléfono el teléfono de uno de los adversarios periodísticos más importantes de la presidencia. Es decir, la filtración es un ejercicio permanente en Washington. Lo que parece más bien, San Miguel, es que no hay un plan concreto. Estas modificaciones tarifarias, cuando se han hecho en el pasado, toman meses de estudio, aplicación, negociación, consulta. Se está haciendo un plan tarifario prácticamente en menos de 45 días, de una complejidad muy grande, y lo que revela Bloomberg esta mañana en una larga pieza al respecto es que la discusión al interior de la administración Trump no está finalizada. Se está hablando de hacer el presidente quiere una tarifa global del 20%. Se habla de dos tiers, uno de 10, otro de 20. Se habla de tarifar exactamente a los países en los cuales hay un déficit. Lo único que ha dicho el secretario de Tesoro es que hay 15 países sucios, de Dirty 15 le dicen, que son los 15 países con los que tenemos el peor déficit. Sin embargo, esos 15 pueden ser 24 o 27. Y no queda claro cuáles son los 15, los 24 o los 27, dependiendo lo que uno analice o no analice. Y esa discusión está en este instante en su punto más alto, y por eso es que no sabemos qué esperar. Ahora, al mismo tiempo el presidente dice que él va a ser kind, que va a ser que va a ser gentil con los países que se porten bien, que está abierto a que lo llamen portavoz, que está abierto a negociar, que puede avanzar, que puede retroceder, lo que ha hecho con México y Canadá. Y sin embargo, ha creado una disrupción. El mercado del Nasdaq ya está 10% por debajo de su pico. El rally de Trump desapareció. Los mercados entran en corrección. Ya la Reserva Federal misma está hablando de un crecimiento del 1.7% este año, y las tasas no bajan porque la inflación podría retornar. Goldman Sachs baja sus estimados de crecimiento y de inflación. A los mercados les molesta mucho la incertidumbre. Y lo único que está creando la administración es una gran incertidumbre con un plan que no pareciera un plan y que sin embargo se va a implementar y va a generar reacciones. Ya hemos visto cómo el gobierno chino ha detenido la venta de los puertos de Washington en Panamá, acaso como una forma de negociar la adquisición de esos puertos por parte de los intereses de Hong Kong, privados de Hong Kong, pero vinculados a China, vis a vis las tarifas que se apliquen o no se apliquen. De hecho, ya que mencionas a los asiáticos, los enemigos naturales se han unido en medio de toda esta guerra. Y Europa ya también se prepara para actuar. Es decir, cuando hablas de guerra tienes que cavar la trinchera, evidentemente. ¿Qué va a venir? Correcto. ¿Qué le va a esperar? Viene una guerra de tarifas, ese es el gran problema. O sea, tú me tarifas, yo te tarifo, él me tarifa, ella me tarifa, ¿sí? Y esta tensión va a afectar a una economía que no se ha terminado de recuperar francamente en el post-COVID. Como dices, los bloques se están cerrando, China va a ganar mucho espacio. El gobierno de la administración Trump insiste en el acuerdo de las tierras raras en Ucrania. Una propuesta de 8 páginas ahora tiene 50 y es mucho más agresiva. En América Latina nos tenemos que preparar para las tarifas del cobre que supuestamente se iban a aplicar en noviembre, pero ya ha dicho Bloomberg también que vienen en semanas. Esas tarifas y esas presiones podrían ser utilizadas para hacer propuestas para controlar, administrar, dominar recursos naturales. La discusión en Venezuela, en virtud de la fecha del 27 de mayo, tiene muchas lecturas. Una de ellas es que lo que quiere la administración Trump es capitalizar la exportación petrolera venezolana exclusivamente a los Estados Unidos, por ejemplo. Todo eso viene. Y en estas tensiones los Estados Unidos pierde espacios que ganó por décadas, particularmente desde la década de los 60. Lo que ha pasado con el USA, que para cualquier efecto práctico desapareció. En América Latina podemos existir sin ellos, en África no.
Y en Ujú. estas dinámicas en donde los bloques se cierran, ¿quiénes estamos desunidos? Los latinoamericanos. No tenemos una Mm, agenda única, es decir, debería haber un momento en el cual Sheinbaum se pueda sentar con Milei, ujú. independientemente de lo que está sucediendo en Europa. Meloni se sienta con los líderes y Meloni está a la derecha de la derecha europea, ¿verdad? Y sin Sí. embargo es europeísta, sin embargo hay una agenda común. En América Latina necesitamos una agenda común, de lo contrario, los embates de la administración Trump Mm. van a continuar precisamente porque saben que no hay un bloque cerrado. José, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un, un placer, encantado siempre. El economista José González. Una pausa y ya regresamos en conexión. Son las 9:40 de la mañana. Han transcurrido 2 años del escándalo PDVSA Cripto. El escándalo que terminó pues con todo el clan de Tarek El Aissami y sus seguidores, sus allegados, algo peor que la cueva de Alibaba. Pues bien, 2 años después todavía no hay juicio para los involucrados, no sabemos dónde ni en qué condiciones están. Y lo peor, no sabemos a dónde fueron a parar los miles de millones de dólares que debieron entrar a PDVSA y nunca entraron. Vamos a la ciudad de Bogotá, donde está el periodista Roberto Denis, de Armando Info, que ha llevado adelante pues toda una amplia investigación periodística sobre este caso. Roberto, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué sabemos de Tarek El Aissami, de los suyos? ¿Qué sabemos de los miles de millones de dólares? Bueno, como bien decía César Miguel, llevamos prácticamente ya cumplidos 2 años y yo describiría esto como primero fue el ruido y luego fue el silencio, ¿no? Mm, Recordará César Miguel aquella etapa donde los detenidos se presentaban cual show y cual película norteamericana en bragas naranjas, sí. supuestamente sentándolos ante unos fiscales improvisados y ante unas audiencias improvisadas. Esa fue Mm, la primera etapa de esto. La segunda etapa de esto ocurre un año después, que es cuando se detiene justamente a Tarek El Aissami y a Samar López y a otros todavía de sus allegados más cercanos. Pero la realidad, César Miguel, como bien describías en tu introducción, es que estamos a 2 años y no ha habido audiencias ni siquiera de presentación en muchos de los detenidos. Es decir, ocurrió aquella detención que vimos y ya, o sea, hay ujú, gente que en algunos casos sigue detenido, hay otra gente que le han dado permisos o casa por cárcel, etcétera. No se ha avanzado en una investigación, por ejemplo, de realmente saber, digamos, bueno, no solo a dónde fue el dinero, sino, bueno, qué estructuras se utilizaron. Aquí en el camino ujú. había bancos involucrados, había otros actores involucrados que no están detenidos. Eso no ha ocurrido. Y, y lo que hay ahorita es mucha incertidumbre, porque, por ejemplo, uno de los principales detenidos en esta historia, que es el señor Álvaro Pulido Vargas, socio del ahora ministro Alex Saab, eh, él estaba detenido desde abril de hace 2 años, pero la información que ha corrido en las últimas 2, 3 semanas es que él ya no está en el helicoide. Y no se sabe si es que el señor fue a alguna prisión, digamos, común, o si es que está en casa por cárcel. O sea, no hay información. Esta información es extraoficial, ha trascendido, se ha publicado en redes sociales, pero el señor Tarek William Saab, como dije, antes, digamos, está en la segunda fase de esta operación, en el silencio absoluto. El señor Tarek William Saab, que es el principal responsable de lo que ha pasado en este Ujú, caso, no ha hablado más de esto, salvo para hacer digamos, esas conexiones políticas que siempre trata de hacer, donde entonces todos los acusados de corrupción al final, directa, indirecta o de alguna forma curiosa, terminan conectando es con la oposición o terminan ujú. conectando con periodistas, como trató de lodarnos a nosotros, al equipo de Armando Info. Este señor se cayó, no ha dicho más nada y probablemente el que sea, y mira que la historia es larga, César Miguel, y tú la conoces muy bien,
Pero estamos en presencia de César Miguel, porque bueno, el nombre PDVSA Cripto a lo mejor no le dice nada a la gente, pero estamos en presencia probablemente de uno de los mayores desfalcos que ha sufrido PDVSA en toda su historia. O sea, estamos hablando de Sí. que por lo bajito eran 15.000, 16.000 millones de dólares evaporados en un periodo de poquito más de 2 años, literalmente evaporados, y donde aquí no se dijo más nada. Esa es, digamos, la realidad del caso PDVSA Cripto. Hay algo que no cuadra o me resulta muy difícil de entender. Es lo siguiente. Se arma un escándalo de corrupción. El señor Tarek William Saab sale como el adalid, ¿verdad? El Ivanhoe anticorrupción. Y vemos, estaba ahorita ahí el video, el señor Tarek El Aissami, otrora vicepresidente, otrora poderosísimo ministro del Interior, ex gobernador de Aragua y todo lo que tiene que ver con el Tren de Aragua, en fin, un hombre poderosísimo de la estructura de la Revolución Bolivariana, esposado. Entonces le dicen a uno, como ciudadano venezolano, vamos a una gran lucha contra la corrupción. 2 años después, no sabemos dónde está el Aissami, no sabemos dónde está Álvaro Pulido, por citar este caso, Osamar López, y todos estos que estuvieron allí, no sabemos dónde está el dinero, y lo que viene es el silencio, como tú bien decías. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué todo esto era para cortarle la cabeza a El Aissami y su gente y sacarlos de la jugada política en el poder? ¿Es que en efecto pudieron ponerle mano a esos 15.000 millones de dólares? ¿Qué hay detrás de esto, Roberto? César Miguel, bueno, ahí la respuesta es como hay un poco de todo, ¿no? Como en una ensalada. Em, a ver, aquí hubo obviamente una cacería de brujas, perdón, contra un grupo empresarial que se había aupado a la sombra de este señor Tarek El Aissami, y que en efecto dilapidó, manejó y evaporó y escondió miles de millones de dólares que eran fondos públicos, que eran fondos de PDVSA, producto de el comercio de ese petróleo que iba a puertos de Asia fundamentalmente. Se vendía y después debía ser un dinero que ingresaba a la caja de PDVSA, pero que nunca ingresó, al menos en su mayor parte. Entonces, digamos, eso es evidente, es una parte. Pero digamos, si es por perseguir corrupción, en el círculo más inmediato de Nicolás Maduro hay corruptos de sobra, ¿no? Y no va y los detiene. Entonces, ahí entramos ya a la parte política, ¿no? Sí. Es, digamos, los momentos que escoge la revolución para, digamos, cortarle cabeza a gente. Y eso fue lo que pasó con Tarek El Aissami. Evidentemente, aquí hubo una utilización política, propagandística desde el minuto uno, como decíamos, cuando fue todo el ruido y el show este de las bragas naranjas. Eso fue evidente, una utilización, digamos, propagandística, decir que ahora se estaba persiguiendo la corrupción, o sea, lo cual era a todas luces, digamos, ingenuo creer eso, ¿no? Después hay unos matices que yo creo que lamentablemente todavía no tenemos todas las claves para entender, porque bueno, ha habido mucha especulación y ya muchas tú las habrás escuchado. En algún momento se dijo que de verdad había gente en el alto gobierno que consideraba casi que Tarek El Aissami estaba planificando una suerte de, de golpe de Estado contra el propio Nicolás Maduro, Sí. que quería erigirse él como el auténtico líder de la revolución. Yo he tenido versiones, por ejemplo, de que esto fue una componenda de los cubanos y Delcy Rodríguez contra Tarek El Aissami, porque Tarek El Aissami había recortado el suministro de petróleo a Cuba en determinado momento. Es decir, especulaciones hay muchas. Al final uno, es verdad, no tiene todos los detalles de qué pasa, Sí. digamos, en el seno interior de estos círculos de poder, pero lo que está claro es que aquí la corrupción fue una excusa, es Sí. evidente. Y no Una, solo la corrupción sí. fue una excusa, PDVSA fue una excusa. Una última pregunta, Roberto. Tarek William Saab evidentemente es un peón muy chiquito, menor en todo este tablero. Él no tiene autonomía de vuelo. ¿Quién le da las órdenes a Tarek William Saab? Maduro, Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez. ¿Quién?
A ver, cuando esto ocurrió, sin lugar a dudas, las órdenes las recibía y se las dio el propio Nicolás Maduro. De hecho, no sé si tú recuerdas, César Miguel, que fue Maduro quien dijo en un discurso que él casi que se había enterado 2 meses antes de que esto estallara y venía silenciosamente investigando y tal, lo cual lo hace además, en cierto modo, corresponsable, porque no solo que como el jefe de Estado es responsable de todos estos nombres que estaban ahí, sí, pero cómo es eso que él mismo es el que va a investigar y dice quién sí y quién no. O sea, es una irregularidad absoluta, bueno, de la justicia venezolana que ya la conocemos. Entonces, es evidente que en esta operación el señor Tarek William Saab cumplió un rol digamos, de hacer y decir hasta donde le permitía Nicolás Maduro y que, digamos, aquí quedara empañada y afectada a cierta gente hasta ahí, porque además, César Miguel, aquí hay otra cosa, y nosotros en algunos de los reportajes de Armando Info lo demostramos y lo publicamos. Es decir, aquí la gente que participó en esta piñata, en este desfalco a PDVSA, no fue solo la gente de Tarek El Aissami. Sí, es verdad que fue, digamos, el grupo predominante, pero aquí había empresarios cercanos a Jorge Rodríguez, como los hermanos Khalil, aquí había gente de extrema confianza de Delcy Rodríguez, como el señor Jorge Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y esos señores siguen haciendo sus negocios en Venezuela. Entonces, es evidente que esto fue un guión. Tarek William Saab cumplió a Nicolás Maduro. Hoy en día, si tú me preguntas, bueno, con el rol de Diosdado Cabello en el Ministerio de Interior y Justicia, yo creo que ahora le toca recibir órdenes de más gente a Tarek William Saab, sin lugar a dudas. Gracias, Roberto, por atendernos en esta mañana. Roberto Denis, periodista de Armando Info desde Bogotá. Ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. El 15 de junio es el Día Mundial de Concientización sobre el abuso a las personas mayores. Cada año, millones de adultos mayores sufren abuso, abandono o explotación. Si sospecha de abuso de personas mayores, repórtelo. Comuníquese con su agencia local para personas mayores al 1-800-9635-337 o visite elderaffairs.org. Protejamos a nuestros mayores. Vea algo, diga algo. Este mensaje está patrocinado por el Departamento de Asuntos de las Personas Mayores de Florida y la Asociación de Locutores de Florida. Con la ley española de nietos, más de 230.000 personas ya tienen su pasaporte español. Si eres hijo, nieto o bisnieto de un ciudadano español, ahora puedes tener el tuyo para ti y tu familia. Solo quedan meses de esta ley. Contacta a la abogada de inmigración en España, Verónica Bolívar, 305-924-0566. 305-924-0566. ¿Confiarías tu mayor inversión a alguien sin licencia? Al buscar una casa, identifica señales de alerta, ofertas demasiado buenas, comunicaciones poco profesionales, falta de dirección física o tácticas agresivas. Protege tu hogar verificando la licencia en myfloridalicense.com. Este mensaje es patrocinado por el Fondo de Prevención de Florida y la Asociación de Emisoras de la Florida. En Bonjour Bakery siempre hallarás algo especial para cada momento. Nuestra pastelería con exclusivos postres, exquisitas tortas y panes tradicionales franceses te transportarán a las calles de París sin salir de Miami. Desayunos, almuerzos y cenas en Kendall, Weston, Pembroke Pines y Coral Gables. Bonjour Bakery, el verdadero toque francés. Todos los días disfrutas de las libertades que te brinda la primera enmienda. Puedes decir lo que piensas, usar lo que quieras. Puedes poner un letrero en el jardín de tu casa que diga, vota por Bigfoot, alguien en quien puedes creer. Rezar al Dios de tu elección o no. Son las libertades que te permiten ser tú mismo, todo gracias a la primera enmienda. Obtén más información en freedomforum.org. Este mensaje está patrocinado por Freedom Forum y la Asociación de Locutores de Florida. ¿Cuándo considerar contratar a un tasador público? Contrate a un tasador público si el daño es extenso, el proceso lo abruma o si la compensación le parece insuficiente. Llame a PICC 786-290-3663 y no enfrente solo su reclamo. PICC 786-290-3663.
Si busca una experiencia culinaria auténtica para sus eventos, Il Forno es su mejor opción. Ofrecen servicio de catering con auténtica comida italiana junto al mejor servicio y atención para sus fiestas, reuniones especiales o eventos. Su equipo se encargará de todo para que usted disfrute. Para más información, 305-599-4178. This is WURN 107.1 FM, Éxitos Miami, HD2. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Ha causado sensación, un impacto tremendo en todo el mundo. Una serie británica que ha puesto en el streaming Netflix, Adolescente. En esta serie de apenas escasos 4 episodios, un niño de 13 años es detenido por haber asesinado a puñaladas a una compañerita de clases. La serie trata de hurgar en las razones del niño, desde el punto de vista social, educacional, psicológico. Y es una lección sobre todo para los padres que pensaban que lo habían hecho muy, muy bien, que estaban haciendo todo lo correcto y que al final se dan cuenta de que en algo fallaron. ¿Por qué este impacto? ¿Qué nos deja esta serie? ¿Cómo debemos verla? ¿Por qué no debemos dejar solos a nuestros hijos adolescentes? ¿Por qué cuando decimos, no, él está tranquilo en su cuarto, no ha salido? A lo mejor es muy peligroso que esté solo y tranquilo en su cuarto. Para este foro de hoy contamos con el doctor Luis Madrid, médico psiquiatra, miembro internacional de la American Psychiatric Association. Luis, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos desde Caracas. Buenos días, doctor Miguel. Y en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, está Esteban Romero Íñiguez, psicólogo clínico, magíster en salud, especialista precisamente en adolescentes. Esteban, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. César Miguel, buen día. El gusto es todo mío. A ver, me gustaría oír la primera impresión, por ejemplo, del especialista en adolescentes. ¿Qué nos dicen, Esteban? ¿Qué nos dices, Esteban, de este caso planteado en la serie Adolescente? Bueno, es interesantísimo la visión en la que nos plantea la serie para poder comprender que existe una multifactores en las situaciones que pueden pasar en la salud mental de cualquier ser humano, especialmente de los adolescentes que están transitando por este cambio de la niñez hacia una vida adulta y tienen muchas situaciones que van a pasar alrededor y estos mecanismos para poder afrontar que los están aprendiendo. Entonces, esta visión de la serie de cuál es la responsabilidad de cada eje en el que va el entorno de un adolescente, de un ser humano. Entonces es muy interesante cómo nos va planteando cuáles son las situaciones de las que pueden estar presentes los adolescentes y cómo vamos nosotros siendo responsables como padres, como sociedad, como centros educativos y diversos factores que están alrededor. Me gustaría oír tu opinión, Luis, por favor. Por supuesto, fíjate, para mí la serie muestra claramente una serie de aspectos, ¿no? Primero, la polivictimización que puede ocurrir en una situación como la que se ve en la serie. En primer lugar, vemos que, bueno, desde el primer capítulo el niño es acusado y es investigado por haber asesinado a una compañera. Entonces parece que la víctima es la muchacha y el muchacho, después uno progresivamente se va dando cuenta que también fue víctima de bullying. Pero finalmente, al cerrar la serie, te das cuenta que hay una polivictimización, es decir, todos resultaron siendo víctimas, ¿no? Y esto es producto de que probablemente los adolescentes, que es una población bastante vulnerable, está en una sociedad adictivamente digital y cuyos procesos de identificación son cada vez más complejos y más profundos, pero también más encriptados para los adultos, ¿no? Los adultos tenemos poco acceso con qué se están identificando nuestros adolescentes, y particularmente en un mundo donde la masculinidad y la feminidad, que uno de los procesos que tiene que ver con la identificación que ocurre en la pubertad y en la adolescencia, está en conflicto, ¿no? Encontramos como que la mujer en este momento hay una posición radical del feminismo y hay
por otro lado, entonces el varón emocional, sensible, y entonces la androginia surge como una suerte de salida frente a esto. Entonces, hay como un planteamiento de un mundo sin hombre, porque el hombre masculino pues, probablemente puede resultar una amenaza para la mujer. Entonces, hay toda una suerte de telaraña de conflicto para un proceso de identificación. Y por último, bueno, el encriptamiento de la violencia que podemos ver, ¿no? Que ya el bullying no es una cosa tan evidente y ya no basta con que usted le revise el celular a su hijo porque no va a entender lo que va a encontrar allí. Es un poco lo que muestra la serie, ¿no? Sino que todo está como muy encriptado, todo está muy en la profundidad y fíjate que la serie muestran, sin querer espolear, que ni la policía conocía del encriptamiento de esta serie de información que se maneja a través de los emojis, ¿no? Sí. Evidentemente, esta conversación no es para adolescentes. Yo dudo que algún adolescente vea este programa. Me sentiría un poco desconcertado. Este es un programa para una población adulta. Evidentemente, este es un programa para padres. ¿Qué lección han de tener los padres de una serie como esta? Le pregunto a Esteban Romero Íñiguez. Bueno, creo que la lección más importante es que vivimos en una era de una hiperconexión digital, en donde tenemos acceso a la información de manera exorbitante y como padres creemos que los adolescentes que están en este cambio pues ya tienen todas las respuestas, dejaron de preguntar como lo hacían en la niñez, entonces nos desconectamos emocionalmente por otro lado como padres y como individuos de los adolescentes que estamos cercanos por creer que las respuestas están ahí y que se las pueden buscar de alguna forma y se las puede responder hasta de una manera más adecuada. Entonces creo que la lección como padres es que debemos volver a conectarnos emocionalmente con nuestros hijos adolescentes para comprender qué es lo que pueden estar sintiendo o viviendo en el transcurso de esta etapa tan complicada, ¿no? Luis, me llama la atención el concepto incel, es decir, célibes involuntarios. A ver, yo no soy especialista en esto, pero alguna vez yo fui adolescente. Algo puedo saber. En mi adolescencia, recuerdo, a los muchachos nos era muy difícil acceder románticamente a las muchachas. Claro, yo vengo del Pleistoceno superior, evidentemente, pero uno asumía que qué sabrosos son las muchachas porque ellas deciden y eligen a los muchachos. Y uno estaba como a la espera. Viendo esta película y cayendo en la categoría incel, entiendo que eso es exactamente lo que les pasa a ellos. En mi época no había redes sociales, en mi época no había absolutamente nada de esto, y uno tenía que guapearla de la mejor manera posible. En esa variante, es decir, en ese escenario, ¿cuál es la variante que supone la red social? Y que haya ahora un concepto llamado incel, que evidentemente es novedoso. Claro, claro. Fíjate que el término incel además se origina de un blog de una canadiense en los años 90, ¿no? En 97 particularmente, en 1997, una canadiense de nombre Alana crea un blog, se llama Alana Célibes Involuntarios Project, en inglés, donde se reunían personas solteras que no encontraban pareja. Inclusive eran de ambos sexos, ni siquiera eran solamente hombres, ¿no? Eran ambos sexos de una manera de generar como un debate, un foro y que la gente pudiera encontrarse, conocerse y pasarse datos, ¿no? De cómo manejar el celibato involuntario y cómo encontrar pareja o cuáles eran las estrategias con las cuales habían solucionado. Después del 2000, este término va evolucionando, entonces ya el feminismo comienza a tomar un poco este término para hacer como una suerte de impronta en el machismo, ¿no? Como que en el machismo entonces se comenzaba a generar una serie de situaciones de odio, de rabia, de frustración relacionadas con el celibato involuntario. Entonces pasa ya a una plataforma más antimachista o feminista y va teniendo esa forma. Y en los últimos años comienza ya a ser como una suerte de tribu o de grupo relacionado con la masculinidad tóxica o lo que llaman masculinidad frágil, desde el punto de vista del feminismo, de hombres que están frustrados, que odian a las mujeres, donde hay misoginia,
donde hay frustración y que bueno, y que está relacionado con que bueno, con que la frustración, porque el 80% de las mujeres eligen apenas el 20% de los hombres que existen, es decir, el 80% de los hombres van a quedar en un celibato involuntario porque la mujer simplemente elige el que es más poderoso, el que es líder, el que es económicamente más estable o es el más atractivo. Entonces, bueno, va generando como una suerte de frustración que no sabemos finalmente si esto es una corriente creada por el feminismo o realmente es una corriente que existe allí en las redes, codificado a través de emojis, donde el hombre machista realmente violento agrede a la mujer y que se transmite a través de esta serie. Yo creo que es como una suerte de apertura de conciencia, pues de que tenemos que estar como muy pendientes, porque esto puede estar ocurriendo seriamente o puede ser más bien producto de una corriente feminista, pero finalmente les llega a nuestros adolescentes como un modelo de identificación. Y recordemos que, bueno, los adolescentes están en un proceso de identificación y los modelos que están utilizando en este momento son los que ven a través de las redes. Lo que ven a través de las redes, a través de los streaming, de la película, de la serie. Entonces, bueno, obviamente hay que estar como muy pendientes, pues. Evidente. Les agradezco mucho la colaboración que nos han brindado para esta conversación de hoy. El tiempo lamentablemente se nos ha acabado. Gracias a Esteban Romero Íñiguez en Cuenca y al psiquiatra Luis Madrid en Caracas. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos. Punto 1 FM. El próximo sábado 12 de abril te invitamos a celebrar por adelantado el Día de la Herencia Venezolana en el Lone Depot Park para el juego entre los Marlins y los Nationals. Con la compra de cada entrada recibirás una camiseta diseñada por artistas venezolanos. Tendrás acceso a la preventa de boletos para el Clásico Mundial y podrás disfrutar del concierto de Chino y Nacho por primera vez en el campo de juego. Con la asistencia vas a beneficiar a los jóvenes y niños venezolanos de Fe y Alegría. Eso sí, compra los boletos en marlins.com/Venezuela. Solo los compras allí, marlins.com/Venezuela, para que ayudes a los niños de Fe y Alegría. Son las 10:18 de la mañana. Kilmar Ábrego García, un padre de Maryland. Él es originario de El Salvador. Tenía estatus legal protegido porque era perseguido, tengo entendido, por las maras salvadoreñas. Sin embargo, fue deportado a El Salvador porque a pesar de que las autoridades sabían que un juez lo había protegido. El gobierno del presidente Trump admitió en un expediente judicial que lo deportó por error, debido a un error administrativo. Lo más grave es que el gobierno de Estados Unidos dice que no puede recuperarlo. No hay ya nada que hacer. Vamos a San Salvador. Allí está Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico. Ingrid, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. ¿Qué nos puede decir del caso de... ¿Qué nos puede decir, Ingrid, de Kilmar Ábrego García? Bueno, buenos días, un saludo a toda la comunidad. Bueno, lamentablemente, como usted ya bien lo dijo, se manifiesta que ha sido por un error que a una persona completamente inocente se le ha trasladado al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo SECOT, una cárcel de máxima seguridad donde la gran mayoría de la población carcelaria ahí son delincuentes condenados desde hace muchos años atrás por delitos relacionados a las pandillas, es decir, homicidios, feminicidios, violaciones sexuales, extorsiones, entre otros. Y este error tan grande de haber ido a mezclar a un inocente, a un trabajador protegido incluso por un mandato judicial, y solo decir que es un error administrativo, le puede incluso costar la vida ahí adentro en ese centro penal. Nosotros como estamos... Sí, la pregunta es la siguiente. El gobierno de Estados Unidos dice que no puede hacer ya nada. En efecto, no puede hacer nada. ¿Y el gobierno de El Salvador, sabiendo que es un inocente, no puede hacer algo? Mire, el gobierno de Estados Unidos
debería de asumir el error, ¿verdad? En este sentido. Porque la jurisdicción sobre este compatriota la tenía Estados Unidos en el momento en que él fue detenido ya y deportado hacia El Salvador. Entonces el error debe de enmendarse desde allá y enviar una orden para que sea retornado al país donde estaba, en este caso Estados Unidos, porque estaba legal. Ahora, El Salvador, nosotros no tenemos ni la más mínima jurisdicción sobre estas personas, porque ellos no han cometido ninguna falta aquí, ni la falta administrativa o el error administrativo ha sido en El Salvador. En ese sentido, la persona, en este caso el compatriota, queda en un limbo porque no se sabe, bueno, en el caso de la administración de Estados Unidos le tira la pelota a El Salvador prácticamente, y El Salvador realmente no tiene absolutamente ninguna jurisdicción, porque lo que se está haciendo, que también hay que decirlo y observarlo, es alquilar una cárcel, ¿verdad? Y en este alquiler de una cárcel, donde hay $6 millones, entiendo yo, por un año, han enviado a alguien por error. Entonces ahora mismo hay una enorme cantidad de violaciones a derechos, entre ellos incluso la misma desaparición forzada, porque la familia pregunta y nadie le da información ni de un país ni del otro. Entonces esto es bien grave y ya lo hemos visto con otras personas que han deportado, más de 100 hace algunas semanas, que no tenían ningún delito y sin embargo por estar irregular en Estados Unidos han sido llevados a esa misma cárcel. Es grave. Ahora, Ingrid, a ver, está claro que esa cárcel es una instalación del gobierno de El Salvador, que cobra por tener presos allí, la alquila, y hay tráfico de seres humanos, evidentemente. Sí. Ahora, teniendo control sobre esa cárcel, el gobierno del presidente Bukele no puede decir, liberen a Kilmar Ábrego García, que nada tiene que ver. Debería, ¿verdad? Debería, o sea, podría, porque de hecho ellos aquí, el sistema penitenciario obedece las órdenes de Nayib Bukele y nosotros lo hemos visto en nuestros 3 años de régimen. Sin embargo, ahora mismo hay un limbo, porque en realidad El Salvador y el territorio sobre personas internacionales, en este caso es un salvadoreño, ¿verdad? Pero tenía un estatus legal en Estados Unidos. No ha cometido ningún delito aquí, ni la falta administrativa ha sido aquí, entonces ahí queda en un limbo. Debería, y nosotros le hacemos el llamado a las autoridades en El Salvador, que no permitan que este joven padre de familia con estatus legal en Estados Unidos pase a engrosar las listas de los muertos en centros penales, que ya llevamos en menos de 3 años más de 1,000 muertos en los centros penales. Gente que no ha tenido derecho a nada y que simplemente le decían, si es inocente va a salir. El problema es cuándo y cómo. Muchos de ellos muertos, ¿verdad? Ahora, ¿el presidente Bukele se ha manifestado con relación a este caso? Absolutamente no. No, o sea, ahora mismo hay un enorme silencio en torno a este caso y otros que podrían estar en la misma situación. No hay ningún pronunciamiento. Yo creo que ellos están supeditados a lo que únicamente diga Estados Unidos, y ahora mismo Estados Unidos lo único que ha hecho es que lo siente mucho, un error administrativo, pero que ya salió de sus manos y que hoy está en el caso de El Salvador, ¿verdad? Así que estamos a la espera de que reaccionen rápido antes que alguna situación grave de tratos crueles, inhumanos o violaciones a derechos humanos le pasen a este compatriota, ¿verdad? Ingrid, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ustedes y un saludo a la comunidad hasta Miami. Ingrid Escobar es abogada, es directora de la ONG Socorro Jurídico. Nos habló desde San Salvador. Una pausa y ya regresamos en Conexión. César Miguel Rondón, en Conexión. Las vueltas que está dando el mundo. El escenario geopolítico en el planeta ha cambiado de manera radical. 80 años después, Alemania vuelve a armarse y los ejércitos alemanes salen de la frontera alemana por primera vez desde 1945. ¿Qué representa esto? ¿Para qué se está preparando Alemania? ¿Para qué se está preparando toda Europa? Vamos a la ciudad de Madrid, donde está el doctor José Luis Orella, profesor titular de la Universidad CEU San Pablo. Doctor Orella, muy buenos días, muy buenas tardes allá, al otro lado del océano. ¿Para qué se está preparando Alemania?
Bueno, pues en definitiva hacia posibles males mayores, ¿no? Los tambores de guerra parece que para algunos suenan y por tanto, bueno, pues hay una preparación. Siempre se ha dicho que el que se prepara para la guerra es que desea la paz, ¿no? Y por tanto no se puede vivir en paz sin escudo y sin espadas, ¿no? Europa ha descubierto durante la guerra de Ucrania, bueno, pues que había bajado su listón de defensa, de armamentos, y ahora claramente, bueno, el que ha sido el motor económico de Europa, el país con mayor relevancia política, demográfica y económica, que es Alemania, bueno, pues está liderando ese proceso de rearme, ¿no? Y por tanto es un poco el que seguirán todos los demás. Así que es un carácter simbólico importante hacia el futuro, pero claro, para los alemanes tiene también, bueno, pues una carga histórica muy importante de olvido del pasado y también de recuperación de Alemania a nivel europeo. No se puede construir Europa sin su ingrediente alemán, ¿no? Fíjese, doctor Orella, las dos guerras mundiales tuvieron la participación determinante de Alemania, de hecho fue la causante de ambas. Y en estos 80 años, pues han pasado varias generaciones que han tenido que cargar con esa pesada cruz, ese San Benito de haber sido, digamos, para verlo maniqueamente, los malos de la película, ¿no? ¿Qué representa para la juventud alemana, para la Alemania de hoy, este regreso al armamentismo? Hombre, es un tema muy, muy dividido en una sociedad que además no es la misma. Antes la sociedad alemana era una sociedad muy homogénea, dividida en sus orientaciones religiosas. En la actualidad Alemania es una nación muy plural, con millones de alemanes, millones de personas procedentes de otros continentes, de otras partes de Europa, o sea que una parte muy importante de los alemanes son de otros orígenes y bueno, llevan allí una segunda, tercera generación y el amoldarse, el integrarse en la sociedad alemana, bueno, pues depende un poco de cada comunidad, ¿no? Dentro de los que ya se sienten alemanes, hombre, la juventud alemana no tiene ese sentimiento formativo, educativo, que antes subrayaba la pertenencia a las Fuerzas Armadas como un timbre de honor, ¿no? Aquello fue eliminado después de la Segunda Guerra Mundial en los procesos educativos y claramente ahora tenemos una división. Hay una parte de la juventud alemana que tiene una cierta nostalgia de los tiempos pasados y que por tanto en el aspecto sobre todo de sentimiento patriótico, de sentimiento nacionalista, pero hay otra parte que claramente evita todo ello para evitar, podemos decir, la aparición de viejos fantasmas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí podemos decir el pacifismo, el abandono de las armas es muy visible también en una parte muy importante de la sociedad alemana. Así que, curiosamente, tenemos una sociedad alemana muy plural y muy dividida ante una decisión de este tipo. Fíjese usted, lo ha dicho en su intervención previa, ha sido la locomotora económica y política de la Europa de estas últimas décadas. Y pues marca un paso de vanguardia, evidentemente. El proceso del rearme llevado adelante por Alemania será seguido. Aquí hay varias interrogantes. Una, ¿logrará Alemania y toda Europa con ella poderse rearmar para dar el frente a una eventual invasión o riesgo bélico por parte de Rusia? Y dos, políticamente hablando, ¿qué es Alemania? Puertas adentro, a los tiempos que corren. Ahora cuando hay, por ejemplo, un partido como el AfD, que tiene francas inclinaciones nazis. ¿Usted cómo lo ve, doctor Orella? Bueno, la cuestión del rearme pues también tiene sus cuestiones también positivas en el aspecto que precisamente se le está dando ese protagonismo. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, si quiere Alemania volver a ser otra vez el motor económico de Europa, necesita una profunda renovación tecnológica y especialmente a nivel energético,
por su antigua dependencia de la energía barata rusa y por haber apagado pues el mantenimiento de la energía nuclear, que era también de lo que, bueno, le daba esa estabilidad. Toda reforma y todo rearme militar siempre proporciona, bueno, grandes inversiones económicas de tipo público, esencialmente a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías pueden solventar muchos de aquellos pasos y esencialmente provocar esa renovación tan necesaria para la industria alemana, de una vieja industria dependiente de las viejas energías a una industria ya hacia el futuro que pueda ser el motor económico. O sea, no hay que mirar tanto a un posible conflicto, sino que el rearme puede igual provocar y favorecer el que Alemania pueda estar en una situación de primera línea para la economía civil un poco del futuro. Y se está utilizando el rearme no tanto ante una posible amenaza. El PIB de Rusia no deja de ser el PIB, por ejemplo, de un país como Italia, sino precisamente el que se puede utilizar para, podemos decir, gestionar ampliamente los recursos y preparar a Alemania para que mantenga su puesto de motor en el futuro, ¿no? Aprovechando la gran investigación que habitualmente suele desarrollar las instituciones armadas. Sí, y con relación a la composición política, ya puertas adentro de la Alemania de hoy, ¿qué nos puede decir, doctor Orella? Hay aquí esencialmente dos aspectos, o tres casi en eso. Siempre el déficit que ha existido, podemos decir, de nacionalismo, de identidad dentro de la sociedad alemana por motivos obvios. Ahora las nuevas generaciones están un poco con hambre, esencialmente en su parte oriental, ¿no? Lo que conformó la antigua Alemania oriental. Segundo aspecto, el estado del bienestar que había protagonizado, que había dado un nivel, casi un modelo de vida a todo el mundo. Con respecto a ello, bueno, pues ha ido depreciando y ahora, bueno, pues hay muchísima gente en Alemania que con un sueldo no puede vivir, se vive muy en precario y por tanto, bueno, pues el estado del bienestar no puede dar para todos, solo puede dar para una parte, y gran parte de esas ayudas sociales van pues para las oleadas de los recién llegados, de los inmigrantes, lo cual provoca una competencia por esas ayudas, esos recursos, y que esencialmente partidos de nueva hora, como pueden ser ahora los que subrayen ese nacionalismo y además subrayen también, bueno, pues igual unos modelos de mayores recortes sociales, pues digan, bueno, pues o los recortes o los apoyos sociales son para todos, o sino que no sean para ninguno, y por tanto, bueno, pues los puestos de trabajo se quedan para los que hemos nacido aquí. Entonces ya se está viendo un poco, bueno, pues esas rivalidades entre los sectores populares, un poco de esas posturas. Esencialmente, a quienes aceptan, pues a quienes se ven como los grandes perdedores en esta transformación, los que proceden de los Länder del este, aquellos que conformaron la Alemania comunista, pues son los que ven que no ha habido un proceso de industrialización en sus países, han desaparecido gran parte de las fábricas por carencias tecnológicas y por tanto se ven viviendo en unas provincias pobres con respecto a una Alemania rica, que sigue siendo rica, porque cuando hablamos del motor económico estamos hablando del occidente alemán, no del oriente, ¿no? Claro. Doctor Orella, muy interesante la conversación con usted. Muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer, como siempre. José Luis Orella es profesor titular en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid. Una pausa y ya regresamos aquí en Conexión. 107.1 FM. Y ahora, a las 10:42 de la mañana, vamos a conversar con Nairuska Monsalve. Hola Nairuska, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias por recibirme esta mañana. Muchísimas gracias. Nairuska, cantas precioso, pero buena parte de tu carrera musical ha sido como maestra, dándole clases de canto y de música a niños. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué fue primero? Bueno, primero fue el canto, porque mi madre cuenta que desde que tenía aproximadamente un añito estaba tarareando canciones, o sea que el canto vino primero. La enseñanza vino a los 17 años, cuando
empecé a dirigir la Coral Infantil de Valencia. Ujú. Y empezó mi amor y mi cariño por enseñar, por transmitir y sobre todo que me atrapó todo lo que es la música folclórica venezolana. Y a partir de allí ya más de 25 años de carrera en la enseñanza musical. Más de 25 años de carrera, pero pues sí que tú eres muy joven, No, no soy tan joven. ¿no? Tengo más de 40. No, bueno, para mí eres muy joven, pero, Gracias. pero te luces mucho menor de 40. ¿Y la experiencia con los niños cómo ha sido? ¿Qué te ha dejado a ti Mira, ha sido, ser maestra de canto y de música? mira, la experiencia con los niños, cada vez que termino una clase, el sentimiento que me embarga es de tal satisfacción que yo siento que ellos me dan más a mí de lo que yo les enseño a ellos. Ya. Los niños con su ternura, con su inocencia, eh, con sus ocurrencias y la manera en que veo que puede repercutir las cosas pequeñas o grandes que yo les diga y de la manera en que lo toman, eso cambia cada día mi día cuando enseño y cuando doy clases. Muy bien, estamos hablando y sigues dando clases, no has dejado de dar Sí, clases. señor. Sí. Bueno, muy bien. Actualmente doy clases, tengo un pequeño estudio de música en el cual doy clases de ukelele, canto, piano y tengo un pequeño kinder musical. También me dedico a los más chiquititos, que es una clase hermosa que se llama Mami a mí, que participan las mamás o las nannies y es para los bebés a partir de 18 meses. Esa clase también es maravillosa. Ya desde los 18 meses puede un niño aprender a manejarse con la música. Digamos que no es aprender, sino a explorar. Claro. Explorar cómo poder diferenciar distintos ritmos, poder utilizar sus manos para instrumentos pequeños y más estimulación que aprendizaje. Pero es increíble cuando ves ya después de un par de meses que continúan yendo a sus clases, que sí aprenden a llevar el ritmo, aprenden a diferenciar, a decir algunas palabras. Entonces la música también estimula esa parte del aprendizaje, tanto verbal como de la psicomotricidad. Muy bien, me llama mucho la atención el aspecto docente de tu carrera, pero vamos ahora al aspecto de la intérprete. Te vas a presentar en Acoustic Vibes. ¿Qué vas a hacer allí? Bueno, durante toda mi carrera musical tengo 2 discos grabados. Uno es de música bien chill out, en español y en inglés. Después tuve otro disco en el cual era un poco más urbano, se llama Urban Chill. Y después de tantos años de carrera musical dije, ¿por qué no hacer un disco dedicado a los niños? Estoy ahorita en todo el proceso de grabación, ya casi terminando el disco, que se titula Las historias que te quiero cantar. Son canciones infantiles de compositores venezolanos contemporáneos. Y dije, bueno, ya que Acoustic Vibe me está dando esta puerta para presentarme como intérprete, ¿por qué no presentar estas canciones para los niños? Y entonces esa es la presentación que vamos a tener en Acoustic Vibes, estas canciones que estoy grabando para las historias que te quiero cantar. ¿Y qué tipo de canciones son esas que te quiero cantar o que me quieres cantar? Bueno, a mí no, porque ya yo dejé la infancia hace mucho tiempo, pero a los niños, ¿qué les quieres cantar? Pero si supieras que el disco fue pensado no solamente para niños, a pesar de que son canciones infantiles, está hecho con un gusto musical súper bonito y sé que tanto padres, abuelos y niños lo van a disfrutar. Entonces son canciones como canciones de Henry Martínez, canciones de Alicia Castillo, canciones de Eduardo Serrano,
canciones de amigos compositores venezolanos como Omar Herrera, que van a tener participación en estas canciones. Y lo otro que es también súper curioso es que estas canciones, la mayoría tienen personajes bien interesantes, como un cocodrilo, como un chinito fun, como una Juanita, que es una hormiguita, que es una madre. Entonces hay muchas cositas lindas y personajes bien particulares. Vas a estar, lo estás haciendo con la producción nada menos que de Héctor Molina, ¿verdad? Héctor Molina es nuestro gran amigo y colaborador en Acoustic Vibes. Él es el que nos está dando esta puerta para presentar. ¿Con quiénes quiénes te van a acompañar allí en Acoustic Vibes? Me va a acompañar el productor del disco, que es Omar Pinto. Él es un bajista reconocido venezolano que actualmente vive acá en los Estados Unidos, y va a estar acompañándome con el cuatro, con la guitarra y con el bajo. Es multi-instrumentista. Ya. Y para no desperdiciar la oportunidad, los interesados en las clases de música, ¿qué deben hacer? En las clases, sí. Pueden visitar mi página, mi Instagram es Nairuska Music, y también el estudio se llama Tabata Music Center. Por ahí pueden ver toda la información de todas las actividades que tenemos. Estamos ubicados en Miami, especialmente en Shenandoah, que es un área súper linda y bien familiar. Cualquier información, también puedo dejar los teléfonos por acá. Sí, dilo. Mi teléfono es 954-225-3651. Muy bien. Y el viernes 11 de abril, 7:30 de la noche, en Imago, Acoustic Vibes. Y los niños menores de 5 años entran gratis, ¿verdad? Entran gratis. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. El concierto va a ser bien interactivo, así que si pueden llevar a los niños, me va a encantar que estén allí presentes. Seguro que sí. De la casa. Nairuska, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Nairuska. Gracias, muchísimas gracias. Nairuska Monsalve en Acoustic Vibes. Una pausa y ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Val Kilmer ha fallecido a los 65 años. El actor de Batman Forever, estuvo también en Top Gun, Maverick, hizo un papel importantísimo en la película de Stone, como Jim Morrison, en el biopic de la película The Doors. Un actor versátil, hizo un papel extraordinario en Tombstone, la vaquera sobre el Oca Corral. Ha fallecido de neumonía, es la información que nos llega, y él tuvo años atrás un cáncer de garganta. En la operación perdió por completo la voz. Sin embargo, logró recuperarse de este cáncer de garganta. Ha fallecido ahora por la neumonía a los 65 años. Había nacido el 31 de diciembre del 59 en Los Ángeles, ciudad en la que también ha fallecido. Hemos hablado mucho de los adolescentes, ¿verdad?, en el programa de hoy. Y tengo dos noticias que pueden resultar contradictorias, pero hay que saberlas leer. Vienen de dos diarios españoles. En el ABC de Madrid, leo: un estudio descubre impactos positivos de los smartphones, los teléfonos inteligentes, en niños de 11 a 13 años. Y esto nos remite a nosotros aquí en Florida. Un estudio de la Universidad del Sur de Florida ha encontrado que poseer un smartphone tiene un impacto positivo en la salud mental de niños entre 11 y 13 años. La encuesta a 1.500 niños demuestra que los que poseían celulares tenían más probabilidades de sentirse bien consigo mismos y de pasar tiempos con amigos frente a los niños sin teléfonos celulares.
Se trata de un hallazgo poco común cuando nos invaden los mensajes de que las pantallas están envenenando sus mentes. Atención, el problema parece estar en las redes sociales. Los niños que publicaban con frecuencia en redes sociales tenían el doble de probabilidades de tener síntomas de ansiedad y problemas de sueño que aquellos que nunca publicaban en redes sociales o que rara vez lo hacían. El detalle no está en el teléfono, que es en definitiva el instrumento, sino en la red social. Y la otra noticia que les quería comentar, de otro diario español, también de Madrid, esta vez el País, nos dice que el mal uso de la tecnología está presente en el 77% de los casos de violencia de género entre niños y adolescentes. Más de la mitad de los menores con problemas relacionados con el uso de herramientas digitales no reciben ningún tipo de atención psicológica. Esto nos lleva un poco al foro que tuvimos, ¿verdad? Donde el detalle no está en el Internet ni en los instrumentos, está en el uso que se hace de esos. Y usted como padre en la supervisión que tiene que estar montado sobre eso. Mire que son adolescentes. Este jueves, reacciones mundiales al Liberation Day del presidente Donald Trump. Este jueves en Conexión. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.